Accenture cada año hace una investigación de cuáles van a ser las tendencias tecnológicas que van a cambiar la forma en la que hacemos negocio, la forma en la que vivimos, la forma en la que interactuamos. Y este año, este estudio nos lleva al metaverso. Y cuando hablamos del metaverso, pues hablamos de elementos muy interesantes, porque el metaverso al final es un conjunto de mundos que nos permiten interactuar con nuestros clientes y con nuestros empleados de una forma distinta. Y las tendencias que este año trae el Tech Vision son 4. La primera está focalizada en el WebMe. Y cuando hablamos del WebMe hay 2 conceptos muy importantes. Lo que es Web 3.0, donde lo que se está buscando es que los datos sean descentralizados, y el segundo punto está relacionado con el metaverso. ¿Cómo cambiamos las experiencias y pasamos del 2D al 3D? La segunda tendencia habla del mundo programable, el mundo físico programable. Y cuando hablamos del mundo programable, estamos hablando de 3 conceptos. El primero está relacionado con toda la conectividad y el Internet de las cosas, cómo cada vez más estamos viviendo en un mundo de dispositivos que se conectan y nos permiten tener una programación, una automatización, una personalización y el control del mundo físico en el que vivimos. El segundo punto está relacionado a todo lo que son los gemelos digitales y cómo a través de la realidad aumentada podemos duplicar espacios con fines educativos, con fines de poder buscar que los cambios en empresas, en realmente empresas de manufactura, se puedan dar en un tiempo muy ágil y cómo realmente se puede asegurar un tema de eficiencia, un tema de mejor time to market, de poder incrementar la producción, ¿no? El tercer punto tiene que ver con todos los nuevos materiales y la forma de poder hacer toda la manufactura. Todos estos materiales que nos permiten tener elementos programables, por ejemplo en el mundo textil, ¿no? Estos nuevos materiales que te permiten tener una visión clara de cuál es tu temperatura o poder tener elementos curativos a través de la ropa que usas, ¿no? Estos elementos textiles. Entonces, sin lugar a dudas, esos 3 elementos son básicos en el mundo de la programación del entorno físico. La tercera tendencia está relacionada a lo irreal. ¿Y qué nos referimos con lo irreal? Eso está muy relacionado con la parte de la inteligencia artificial. Cuando hablamos de la inteligencia artificial hay como dos elementos muy claros. Uno, donde estamos utilizando la inteligencia artificial para poder atender a nuestros empleados y a nuestros clientes, para poder resolver dudas, para poder atenderlos, para darles un servicio. ¿Y cómo podemos distinguir si es un empleado físico, si nos está atendiendo un empleado de la empresa física o es un robot? Y cuando nos vamos al mundo de los datos, los modelos analíticos que nos permite llevar la inteligencia artificial nos llevan también a la creación de datos sintéticos que pueden ayudarnos a disminuir, ¿no?, el sesgo de la información, nos permite, en caso de que no haya mucha información, poder inferir cuáles son esos datos adicionales que nos permitan tener un modelo matemático mucho más robusto. Pero en cualquiera de los 2 casos, el tema no es si es una persona real, si es un dato real, si es un robot o un dato sintético, sino la pregunta es si ese ente que nos está atendiendo y si ese dato es auténtico o no es auténtico. Entonces, la tercera tendencia tiene que ver en cómo podemos asegurar la autenticidad de los datos y cómo como empresas estamos obligados, si queremos ser diferenciales y tenemos esta visión de a partir de la inteligencia artificial atender a nuestros clientes y a nuestros empleados, cómo realmente aseguramos una parte fundamental que es la veracidad de los mismos. Y finalmente, la cuarta tendencia está relacionada con las capacidades de cómputo. Toda esta capacidad del cómputo cuántico que ahora nos permite resolver problemas que antes pues simplemente hubiera sido impensable, o hubiera sido súper costoso, o hubiera llevado un tiempo muy importante poder resolver, pues ahora esta capacidad de cómputo nos lleva a tiempos muy acotados para poder resolverlos, y no solo eso, sino también nos lleva a el poder tenerlo en un tiempo muy ágil. Y esto definitivamente pues es también un elemento de transformación importante en las organizaciones.
Y si bien hemos hablado de 4 tendencias tecnológicas muy importantes, nuestra conclusión está mucho más focalizada en cómo realmente estas tendencias no solamente cambian la forma en la que las áreas de tecnología tienen que abordarlas, sino esto viene con la posibilidad y la necesidad desde los altos mandos de las organizaciones, desde los boards, de los C-levels, realmente puedan analizar, entender estas tendencias y sobre todo traducirlas a sus negocios. Siempre hemos dicho que la tecnología por tecnología no es la mejor forma de focalizarla, sino tenemos que asegurar que la tecnología está acompañada con una visión y una estrategia muy clara de cómo transformas tu negocio actual o cómo te permite lanzar nuevos negocios que hasta ahora tal vez eran impensables. En mi punto de vista, hay 3 cosas que me parece que es muy importante que el CIO considere. Primero, es cómo realmente democratiza la tecnología dentro de la organización. Y esto no solamente va en la democratización de la tecnología a áreas que están fuera de su control y cómo realmente puede involucrar a diferentes áreas para que la organización en su totalidad abrace las tecnologías, sino también tiene que ver con un elemento muy importante de poder influenciar en el board y en el resto del C-level en que empiecen a entenderlas, las empiecen a abrazar y empiecen a plantear precisamente esa estrategia asociada 100% con la tecnología para asegurar no solamente el crecimiento, sino en algunos casos la permanencia de las organizaciones. El segundo punto tiene que ver en cómo puede empezar a encontrar elementos para crear ecosistemas, poder encontrar partners, poder encontrar socios de negocio que le permitan acelerar toda esta inmersión en estas nuevas tecnologías. Cuando hablamos de todas estas tecnologías hablamos mucho de innovación y esto lo que nos lleva forzosamente es en inversión para innovar. Y en la medida que se pueden hacer estas conexiones, definitivamente lo que permite es asegurar que esas inversiones empiecen a tener no solamente un impacto mayor, sino que realmente puedan ser compartidas con un grupo de equipos más amplios, ¿no? No solamente yo como organización lo hago, sino cómo busco quién podría estar en esta misma ola y en este mismo journey de innovación y de transformación que podamos apalancarlo y acelerar. Y finalmente, el último punto que me parece muy importante que los CIOs tenemos que empezar a hacer es cómo podemos acercarnos también a las universidades. La verdad que lo que estamos viendo en México es un incremento muy importante en la atracción del talento en tecnología, no solo para atender el mercado local, sino también lo estamos empezando a ver que México se volvió un foco muy interesante para la atracción del talento que atiende a Estados Unidos, que atiende a Europa. Y en esa medida, ¿qué es lo que va a implicar como reto para los CIOs? El talento. Vamos a estar peleándonos por talento y voy a ver a quién me robo y entonces voy a incrementar el costo de esta transformación digital. Entonces esto nos lleva también una responsabilidad de poder ir a las universidades, poder acercarnos en todo el sector educativo con las asociaciones en el mundo de tecnología que permitan acelerar el desarrollo de talento, que me permita asegurar que las necesidades que yo voy a tener para poder hacer esa transformación existan en el mercado.